Le agradezco mucho por tan buena presentación y especiales gracias a Omar por invitarme y a Ivonne por organizarlo todo tan lindo. Es una ciudad lindísima, la cultura es sorprendente y también creo que hemos tenido muy buenas discusiones sobre cooperación aquí, excelente. Y ahora me gustaría, yo estaba planeando hablar una hora, como siempre puse demasiadas imágenes y el traductor me dijo que no hable muy rápido. Eso será un problema, pero de cualquier manera trataré de hablarles algo sobre aerosoles, el enfoque que estamos llevando y por supuesto ya no estoy con tanta frecuencia en el laboratorio. Hay mucha otra gente aquí que necesito llamar, estudiantes y empresas de diferente lugar, y también estamos trabajando ahora durante 6 años para la cooperación con 7 institutos que yo guío para trabajar con las causas de la contaminación del aire. Y también quiero mostrarles algo. Como escucharon de Omar, estoy en Rostock, en Múnich. Pueden ver que no es muy cerca. Esto es todo Alemania. Y ahora tenemos 2 unidades de Múnich y Rostock que tienen un centro de espectrometría de masa en conjunto. Es nuestra organización. Hablaré de Rostock. Rostock es una universidad muy viejita que fue fundada en 1490, 100 años antes de que llegara Cortés a México. Estamos estudiando muchas cosas en Rostock. Y el centro de Múnich es uno de los centros de investigación más grandes que tenemos. Y supe que ustedes también tienen aquí centros de investigación. Tenemos muchos como Max Planck y Helmholtz, que es para investigación de salud. Ayer fuimos a un instituto que también tiene una asociación con Helmholtz y hemos trabajado en el centro Helmholtz de Múnich. Es como un puente. Y aquí tengo algunos de los campos de trabajo y hablaré un poco al principio sobre la espectrometría de masa, su análisis, y la otra son los investigación sobre aerosoles. El diagrama, voy a empezar hablando de los aerosoles, daré una pequeña introducción. Este es el grupo de interdisciplinario, lo cual está fantástico porque tenemos que trabajar en conjunto para atacar estos problemas de la atmósfera, pero todo el mundo necesita siempre dar una introducción en qué estamos trabajando. Yo hago algo sobre aerosol relacionado con la salud. Todos sabemos que tenemos emisiones, fuentes naturales, fuentes antropogénicas y segunda forma y envejecimiento de los aerosoles. Aquí lo saben muy bien en México porque tienen mucho sol, hay muchas emisiones y por eso aquí hay un grave problema de contaminación en la Ciudad de México. Y por supuesto esto tiene influencias en los hombres en cuanto al clima y a su salud. Ayer ya hablamos, por ejemplo, de las regiones polares que también dan una influencia de clima que es severo, pero la química atmosférica ha cambiado mucho y tenemos compuestos y emisiones que se transfieren a nosotros y tenemos más morbosidad y mortalidad en lugares donde estamos sujetos a la contaminación. Millones de personas están muriendo demasiado pronto debido a la contaminación del aire. Y si ahora vemos cosas como estas, pueden ver la escala de tamaño aquí. Tenemos moléculas muy pequeñas, entidades que pudieran ser peligrosas, el ozono, y también tenemos aerosoles pequeños, aerosoles de combustiones agregados, tenemos compuestos de minerales como cristales de cuarzo o fibra de asbestos que tienen su especificidad. Y también tenemos cosas biológicas, endotoxinas, alergenos.
entidades, y también tenemos cosas que son directamente peligrosas porque pueden infectarte, como un virus o una bacteria o esporas de hongos o el polen, que también son alergenos. Tenemos diferentes mecanismos interrelacionados finalmente para formar o para dar estos efectos en la salud que estamos confrontando. Y ahora, si vemos estas partículas, son muy diferentes en tamaño y en apariencia. Los metratos de amonia, y lo que tenemos aquí es un microcosmos interesante, pero es todavía más interesante si vemos sus químicas, porque son más de 100,000 compuestos ahí que no tienen rostro, y todos estos estudios de efectos a la salud tienen un comienzo. Esto se supo antes de tener los efectos, pero aquí en este episodio de 1952, la gente todavía usaba el carbón para calentarse y hubo una situación de inversión y fue un tiempo terrible. Realmente estaba oscuro durante el día debido a la contaminación, y a veces es como algunas veces ahora en China, y podemos ver que esto estaba horrible porque cancelaron juegos de fútbol en Inglaterra, lo cual significa que debe haber sido terrible, pero lo terrible es que lo podemos ver, y tenemos un episodio muy corto donde el humo y el sulfuro aumentó la mortalidad, y así se tomó mucho tiempo para mejorar. La gente realmente decía, bueno, estamos muriendo por la contaminación del aire en Inglaterra del 52. Como lo mencioné, Londres estaba sentado durante sus propias basuras, todo se acumuló. Esto duró varios días y la gente estaba respirando estas altas concentraciones que llegó hasta 2,000 microgramos de PM, que ahora en Pekín se sucede muchas veces al año, pero 2,000 es demasiado alto, incluso para Pekín. Y la inversión es una razón para tener estas concentraciones, y también vemos muchas fuentes. Entonces, una gran cantidad de estudios siguieron, y solamente voy a tomar uno de nuevo, un estudio landmark, como el estudio de 6 ciudades de Harvard. Encontraron que si veían diferentes lugares en Estados Unidos que la gente tendría de otra manera condiciones de vida similares, podíamos tener la concentración de PM promedio y relacionarla con el riesgo a morir de enfermedad prematuramente. Y esta fue la primera prueba epidemiológica de que existe esta conexión. Y ahora creo que hay cientos de estudios que muestran que la contaminación está ahí, se reanalizó, y esto era uno de los primeros estudios de gran impacto. ¿Por qué es así? Si inhalas la partícula y tenemos una distribución de tamaño de la partícula, tenemos partículas que en gran medida se depositan en las vías respiratorias, quizás hasta en los primeros bronquios, y después tenemos más bien deposición bronquial de estas fracciones pequeñas y las partículas más pequeñas, que de hecho llegan muy profundo en los pulmones. Y por supuesto esto no está tan bien porque tenemos químicos que se transportan en una región muy vulnerable. ¿Y por qué esa región es tan vulnerable? Bueno, déjenme ver aquí. Bueno, porque estás en contacto cercano con las células en sí. Es un mecanismo, obviamente es el estrés. El primer paso es que se cree que causa inflamación y muchas alteraciones, como EPOC, o induce también fibrosis, asma. Y por otra parte tenemos compuestos que son tóxicos. Tenemos daño al ADN que nos puede llevar finalmente a sufrir cáncer. Y ahora, si vemos el pulmón, vemos que tiene una estructura similar a una esponja,
Y esta esponja en la red, aquí podemos ver que tenemos una membrana muy delgada entre el espacio aéreo y la vía sanguínea, y solamente tenemos entre ellos una o dos películas que por supuesto pueden obtener una dosis de contaminante muy alta. Es una superficie alta, pero miren, tenemos gran cantidad de ventilación aquí y la partícula puede llegar hasta aquí, puede llegar directamente en contacto con las células. Por ejemplo, el macrófago, porque llega a limpiarlo, porque en el pulmón profundo no se tienen otros mecanismos de limpieza. Esto interactúa con las partículas pequeñas pueden llegar a la torrente sanguínea y tenemos muchos mecanismos, y ahora estos mecanismos pueden liberar su mal potencial para nosotros, pero algunos mecanismos se entienden bastante bien, como las fibras. Y tenemos asbesto, se sabe muy bien que podemos ver un macrófago, y este pobrecito es mucho más pequeño que esta fibra de asbesto. Si la trata de limpiar, de digerir, pero no lo puede hacer, es una fagocitosis frustrada, pero que abre la célula después está liberando su parte interna, y esto nos da una señal de alarma. La inflamación es muy fácil para este tipo de partículas hacer esto. Conocemos fibras que son largas y que son persistentes y peligrosas por lo tanto, pero si vemos otras partículas es un proceso muy complejo. Hay muchas hipótesis y seguimos todavía investigando para tener una mejor comprensión. Si tenemos células, esto es una gráfica que muestra la trayectoria de la inflamación, y cuando tenemos partículas que pueden entrar a la célula, y cuando esto irrumpe y las enzimas de digestión entran a la célula, y esto se hace de forma de cascada, que a la final muestra un sistema inflamatorio activado, y ahí estamos viendo una formación alfa y una beta. Entonces esta es la estructura y tenemos diferentes vías. El PM puede ser tomado y también pueden enlazarse a los receptores, o cuando el macrófago muere, como el que ya les enseñé, podemos tener un peligro patógeno vinculado a la célula y que alarma a las células porque algo está sucediendo, y la inflamación ahí comienza. La inflamación de nuevo señala esta parte de aquí, tenemos aquí. Y aquí llegamos de la marca del marcador de inflamación que atrae más al macrófago, por ejemplo, otras células, y trae el cuerpo a un estado de inflamación. Pero no hay patógenos presentes, es solamente una infección, y la infección permanente inducida por contaminación del aire es responsable de muchos de estos puntos. Y ahora traducimos el método de partículas que tenemos en Europa. Discúlpenme, pero yo de allá vengo y allá hago mi investigación. Aquí podemos ver que en diferentes partes de Europa, dependiendo de la concentración de partículas, tenemos una diferente reducción de esperanza de vida. Si vemos en Finlandia, en todo les va bien, pero yo vengo de Colonia, que está por aquí, y ahí tenemos más de un año de reducción promedio solo por la contaminación de aire. Es un valle no tan malo como el de aquí, pero también es un valle, y aquí podemos ver otro valle aquí podemos ver puntos calientes en Europa del Este por acá, y por supuesto hay muchas preguntas que resolver ahora. ¿Por qué hay tóxicos? Tenemos que conocer mejor la química y biología de los tóxicos para poder dar solución al problema. Y de nuevo, esto era en Londres, pero ahora también lo tenemos en Pekín y también en otras partes de Europa y en Ciudad de México. OMA me invitó y estamos trabajando también en el campo de análisis de aerosoles, y daré
una visión general de la técnica para caracterizar aerosoles y después voy a llegar a este enfoque que estamos usando para cubrir estos efectos biológicos. Si vemos la composición orgánica de los aerosoles, podemos ver que hay una gran cantidad de compuestos en estos aerosoles. Tenemos marcadores inorgánicos, pero también los tenemos orgánicos, como específicos pHs o esterenos, alcalinos, levoclusan, que es un azúcar que viene de combustión de madera, y de ácido dehidroabético, colesterol y otras especies que dicen que la atmósfera también tiene que ver con esto. La pregunta es, ¿cómo podemos medir estos compuestos eficientemente cotidianamente? Y hay algunos enfoques. Soma está aquí haciendo un excelente trabajo con este sistema. Estamos esperando tener mejores instrumentos y para ello requerimos fondos que esperamos y los tendremos. Una posibilidad de hacerlo es recolectar aerosol en un filtro y la idea era hacerlo rápido. Dijimos, muy bien, lo trataremos de analizarlo sin la desorpción, solamente en el filtro. Y hay un estándar interno. C13 o los compuestos se ponen en la muestra del filtro y tomamos unas bandas del filtro y es mejor hacerlo así. Y el filtro en sí, los compuestos en el filtro se diversifican debido a que los compuestos polares, como aquí, necesitan alcohol y necesitan ser más separables en el espectrómetro. Entonces, derivamos los compuestos polares para llegarlo en la espectrometría de masas y ahora normalmente tenemos los compuestos derivados, pero todavía hay algunos componentes que no se derivaron y por eso constantemente estamos dando MSTF en la fase de gas durante la desorción con esta pieza de filtro. Normalmente el filtro se desorbe y después tenemos este compuesto y podemos hacer GCMS. Si ven una corrida de GCMS, solamente vamos a tener trazas, entonces esto oxida los azúcares, los fenoles, los ácidos y los alcanas, y tenemos los alqueídos y los compuestos al mismo tiempo. Esto es muy importante porque podemos tener muchos más marcadores en este enfoque de la composición del aerosol. Y todavía tengo que decir, es una técnica de derivatización que es muy vieja. Algunas cosas pueden ver. Aquí tenemos las mediciones diarios durante un año. Es la concentración de diferentes compuestos que varía mucho. Y por supuesto es importante entender los efectos en la salud según cambia la composición día tras día. Aquí tenemos verano-invierno y el tipo de variación, pero también tenemos variaciones de día a día que vienen de las fuentes y diferentes perfiles de emisión. Lo que podemos hacer ahora, podemos hacer un análisis que se llama PMF y podemos tratar de analizar qué compuestos se comportan bien y de manera similar. Después podemos tener un perfil de la fuente y de la composición. Podemos decir, esto viene de gasolina, de carros o viene de la combustión de madera. Aquí podemos ver factores y la contribución de diferentes compuestos. Los hemos seleccionado de diferentes compuestos para tener diferentes efectos. El factor azul, por ejemplo, lo podemos ver. Muchos alcanos están aquí, etcétera. Son diferentes factores y además adelante podemos ver que factor de hecho res representa una fuente específica y ahora vemos los factores y podemos ver por la química. Aquí tenemos los marcadores de combustión de madera y podemos ver que esto solamente viene
en invierno, en el verano no lo hacemos tanto en Alemania. Las emisiones de vehículos y aceite lubricante viene porque nosotros todo el tiempo estamos manejando el carro. La combustión de carbón fue una sorpresa para nosotros también. Todavía se da en Alemania, no mucho, pero tiene un efecto. Las emisiones biogénicas vienen en el verano, por supuesto, y las emisiones de vehículos y por calentamiento de aceite, interesante, tenemos que están dominados en invierno, y aquí tenemos ahora carros de diésel. Y de esta manera podemos ver día tras día en el perfil de fuente por lo que tiene sentido. Ahora podemos ver cómo las fuentes cambian con el paso del tiempo. En Alemania usamos esta zona de bajas emisiones, como hacen aquí, algunos días se tienen, hoy no circula, y estos son como tipo de placas. Si tienes una placa amarilla o naranja, te quedas en casa tal día. En la ciudad ahora estamos libres de carros viejos y solamente medimos el factor de tráfico y podemos ver que es un factor sobre un tiempo previo, pues la zona de bajas emisiones, y esto se redujo, de hecho, que es posible. Un punto interesante, el factor de combustión de madera aumentó porque tenemos un programa de energía renovable, y ahora el quemar cosas está subsidiado. No es bueno para la contaminación del aire, pero está sucediendo. Aquí fácilmente podemos ver los efectos de las medidas viendo la distribución de los indicadores. Y otro aspecto, por supuesto, es si vemos los procesos en envejecimiento en una cámara de un instituto que ponen aerosoles y se pone ozono, y podemos ver el pH baja con el tiempo porque se oxida. Al mismo tiempo podemos ver que los pHs oxidados están yendo hacia arriba, están haciendo un pico, se mantienen constantes, y otros también suben. Podemos ver la química y así podemos también seguir la especie de oxidación. Y también es importante saber si esta atmósfera oxidada puede ser más peligrosa que la emisión en sí. Y contribuimos a esto en el Instituto Palgera, viendo el SOA. Creo que no es súper sorprendente, pero fue un buen trabajo. Por supuesto, SOA es muy importante en China y lo hemos mostrado aquí. Estos son los aerosoles orgánicos secundarios y lo podemos probar, es uno de los marcadores de SOA. Segundo ejemplo, por supuesto, esto es una técnica, hay que hacer un muestreo, llevarlo al laboratorio y hacerlo. Sería bueno también tener la posibilidad de subrayar la medida. Algunos compuestos son muy interesantes y para nosotros el pH es muy interesante porque se sabe que causa efectos en la salud, y la pregunta es, ¿podemos hacer la medición de una sola partícula con pH? Como les mostraré ahora, la espectrometría de masa o de aerosol, no sé si lo sepan, pero hay dos técnicas. La espectrometría de láser, que la hemos tenido, creo, desde antes de Spengler y Prosser, desarrollamos este enfoque que fue el primero que se hizo en Estados Unidos. De cualquier manera, la detección de una sola partícula aquí es posible y es muy padre, pero tiene sus desventajas. Por otras partes, tiene una y tiene una ionización electrónica con desorción térmica. Hay como 1000 aparatos en todo el mundo. Si hacen una campaña ahora, tendrán 3 o 4 grupos que quieran. Ya tenemos 2 y no queremos más. Es solo lo más avanzado en espectrometría de masa de aerosoles. Esto ha sido un poco abandonado durante algún tiempo, tuvo bajo desarrollo, pero creo que el potencial a largo plazo
es muy grande. Eso es mi opinión personal, porque podemos ver a una sola partícula. Ahora, las partículas, si vean el pH, presenta dos posibilidades. Podemos tener puntos candentes o podemos tener una distribución uniforme de esto que tiene un poco de pH. Para efectos de salud esto hace una gran diferencia. Si tienes una partícula que llega a una parte con todos sus tóxicos que no es disperso, y esto solamente se puede medir haciendo una medición de partícula por partícula, y si tomas un filtro esto no sucederá. Y este es el enfoque de partículas. Tenemos partículas que llegan a un vacío, es una forma, se tiene una dispersión de la luz. Con dos dispersiones se puede ver la velocidad de la partícula y ahí sabemos dónde están los iones y dónde está el tamaño, porque la velocidad depende de la expansión del tamaño. Y aquí lo medimos aquí y vendrá en 30 microsegundos, llegará al centro, ahí enciendes un láser para tener la espectrometría de masas. Nuestro sistema es un sistema hecho en casa, muchos láseres, y es bastante estándar. Y lo que puedes hacer con esto, cuando llega la partícula a su tamaño y después lo calientas con un láser y después lo llevas a hacer un plasma y tienes iones como grupos de carbones, iones de azufres, algunos iones que contienen nitrógeno y nitrato, y si hace estos para muchas partículas tendrás un buen resultado. Y aquí podemos cuantificarlo todo como el IMS. Si lo haces mucho tiempo, puedes hacer también una gráfica de pi. Y durante mucho tiempo no se usó, pero ahora un investigador ha mostrado un excelente trabajo, Healy. Ahora, los compuestos inorgánicos y la plasma se digieren y se reducen. Hemos mostrado un sistema móvil hace unos años donde podemos ver el pH. Cuando la partícula tiene estamos disparando un rayo infrarrojo y disolvemos especies aromáticas, y después hacemos 2 fotoionizaciones de estos pHs, y lo que tenemos un espectro de partícula con un pH similar. Está muy lindo, pero el problema es que ahora estamos perdiendo la información sobre los compuestos inorgánicos. Ahora solo tenemos puros pHs tan increíbles, trabajamos con ellos, y como aquí ahora podemos ver, aquí tenemos un marcador para combustión, está hecho de potasio, y ahora si vemos las partículas de pH podemos ver la distribución del pH en tal partícula, lo cual es bastante bueno. Por ejemplo, si ahora estamos viendo diferentes tipos de madera, encontramos aquí madera dura y en la suave siempre tenemos gluteno. En la partícula de madera dura para la combustión solamente se tiene el pH y no tenemos estos compuestos de resina tropical, y podemos incluso distinguir el tipo de madera. Y ahora podemos hacer mediciones por fuera y vemos que en invierno tenemos más partículas que vienen de madera suave o que viene de pH, porque es lo que más se usa, muy sencillo. Ahora 2 imágenes y me voy a cambiar de tema. Estábamos pensando que necesitábamos ambos, la información de inorgánicos y la de los orgánicos para la misma partícula. Y ahora esto lo hemos resuelto de una manera muy difícil. Ahora tenemos la primera parte de la opción puede ser con el láser, y después hacemos fotoionización para el pH, pero la partícula sigue ahí, el núcleo sigue ahí porque se ha disuelto ligeramente y ionizado con orgánicos, y en un microsegundo cambiamos la polaridad de la espectrometría de masas. Y
y ahora estamos haciendo LD y los iones se están yendo en la otra dirección. Ahora podemos hacer para la misma partícula un perfil inorgánico y uno orgánico, y aquí podemos ver, aquí tenemos grupos de carbón, sodio, fierro, que es predominante, y tenemos la estructura de pH, y para la combustión de madera tenemos un marcador de potasio, de retín, y viene de la misma partícula. Tenemos ambos, información de ambos, que es una nueva técnica que fue publicada hace un mes. Y ahora sí vemos el ambiente en Rostock, que tenemos aire muy limpio y viene de la costa, y vemos esta partícula solo sal de mar, pero a veces también tenemos partículas de hollín, y esto es cuando alguien está haciendo una fogata, y ahí tenemos el potasio y todos los marcadores de combustión de madera. Y sería muy bueno ver con esta técnica aquí en la Ciudad de México cómo obtenemos el pH y su distribución. Con esto voy a separarme de la técnica de medición y voy a llegar a la parte más biológica justo a tiempo. Y hablaremos de cómo construimos nuestro consorcio con este trabajo de aerosol y su efecto sobre la salud. Usamos células de pulmón de animales, que es mucho más difícil para nosotros en Europa, y aquí he visto muy buenas instalaciones que tienen ustedes y excelentes posibilidades que realmente, en mi opinión, van a fomentar la cooperación aquí. Hace 6 años me dieron una financiación de Helmholtz y pude escoger a mis socios de investigación, me dieron fondos y pude invitar gente a unirse a mí y para trabajar para nosotros. Excelente, pero por supuesto estos son los socios operativos aquí, y usamos estos dinero para el enfoque que les voy a mostrar a continuación. La idea es muy compleja y las composiciones cambian todos los días. Para empezar por lo fácil, primero hay que ver las diferentes fuentes y tratar de entender cómo se comportan estas diferentes fuentes, y después podemos continuar a hacer mezclas, a hacer envejecimiento. Tenemos fuentes de aerosoles y simultáneamente hacíamos exposición de célula, y por otra parte hacíamos categorización y vimos la respuesta biológica en los análisis omics y vimos la respuesta química. Esta era la idea. Hasta ahora vimos 3 fuentes. Me voy a concentrar principalmente en las emisiones de envío. Son muy importantes y todavía no hemos tratado mucho con ellas. Pero no es así. Con frecuencia ya están cerca del puerto, cerca de la costa. Estamos desarrollándolo junto con Vitrocell. Es un aparato que se puede llevar a transportar a diferentes lugares donde tenemos maquinaria o cámaras para ver las emisiones, y también construimos este laboratorio biológico movible. Le podemos poner cosas, lo podemos llevar a algún lugar y ahí podemos tomar mediciones. Por dentro, el aerosol llega aquí, separado, está humedecido, y lo podemos ahora someter a las células que están creciendo aquí en esta membrana como una capa única, y podemos simular cómo es la exposición, una exposición de fase líquida. Y después, por supuesto, para la respuesta estamos viendo, cultivando la célula, y vemos en el omics múltiplo un nivel, vemos el proteón, el metabolón, sí, para ver si tienen algún cambio debido a su emisión respectiva.
¿Cómo funciona? Normalmente las células las etiquetamos. En un cultivo lo tenemos bien etiquetado y todas las células son pesadas y otras son ligeras. Hacemos la exposición, por ejemplo, a aerosol y aire limpio, aerosol filtrado, y al final podemos mezclarlo para lograr los tipos de célula, y ahí usamos el proteomics y podemos ver que tenemos masas pesadas y ligeras y podemos cuantificar las diferencias, si se forman proteínas o se forman más o se forman menos, y podemos hacer lo mismo con Betamolomics en el enfoque. Podemos ver cuánta glucosa tiene en el proteomics. No podemos usar estas etiquetas. Y por supuesto, cuando vamos para la medición es un poco de esfuerzo. Tenemos que llevar el laboratorio móvil al lugar de mediciones, como aquí en la universidad, en esta sección. Y cuando hacemos experimentos, aquí se llena de gente. Aquí mucha gente está cultivando la célula, por ejemplo, y este contenedor, bueno, hay dos personas que pudieran taparlo. Entonces, siempre cuando ya terminó la exposición y las células ya están cultivadas. En el primer estado que hicimos era de envío. Si ven las emisiones de barcos, podemos ver que es un PM10. Estas son las emisiones de tráfico marino. Realmente es una fuente importante, y podemos decir, cuando estamos a mitad del océano, hay que dejar a la gente de clima que piense la bruma del Ártico y los investigadores, pero para los efectos sobre la salud, ¿a quién le importa? Pero los barcos también llegan cerca de la tierra y ahí causan un grave problema, y esto ha sido cubierto. Aquí tenemos formación de nubes, porque las emisiones de los barcos también son núcleos para la formación de nubes, y si ustedes quisieran seguir a los barcos, tendrían que seguir la nube, y al principio de la nube tienes el barco. Aquí hay un buen estudio de Corbett, y él estaba estimando los efectos sobre la salud adicionalmente por estas emisiones de los barcos. Y por supuesto, no estamos en Siberia ni a mitad de África, sino está en las costas. En Europa hay un problema grave porque el canal en el Mar del Norte, al igual que el Mar Báltico, una de las rutas de barco, todos los barcos van a Polonia, Escandinavia, van al mismo lugar. Y por supuesto, en Asia, India también, y en Estados Unidos se tiene mayor influencia. Y esto se ha calculado. Yo no sé. Esto es una estimación, pero nos muestra que hay un impacto real por este tipo de contaminación. Experimentos como este, tenemos diferentes combustibles y hemos hecho investigación en tierra sobre los motores de barcos. Podemos hacer un perfil, diluimos el aerosol, le quitamos el factor 40 y los sometemos a nuestro cultivo, recolectamos partículas DOGE, GCMS, lo que podamos saber, pero tenemos que hacer mediciones en línea. Y aquí podemos ver la maquinaria, la gente aquí trabajando en la sala de control, en el espectrometría, en monitoreo de tamaño de partículas, etcétera. Y tenemos un ciclo de pruebas, el CART, que es un ciclo muy lento para barco porque vamos a la misma velocidad y no hacen a toda máquina debido a su costo. Normalmente están a 60-70%, después tienen maniobras. Y esto es para un ferry.
que maniobra, que está en tiempo muerto, que transporta vehículos. Ahora, si vemos la distribución de tamaño de partícula emitido por diferentes instrumentos y combinados, siempre podemos ver en rojo las emisiones de aceite pesado, los otros emisiones de diésel, y aquí podemos ver que hay un número de concentración y la integral de la masa, y podemos ver que tenemos mucha más concentración de partículas pequeñas para aceite pesado. La máquina de diésel produce partículas más grandes, tienen mayor masa, pero menor cantidad de partículas pequeñas. Esto al principio nos resultó extraño. Los ingenieros lo saben, después lo entendimos muy bien. Una máquina de diésel es más pequeña, y la razón de esto es que tenemos azufre y níquel, y esto destruye el hollín. Tenemos pequeñas partículas que son inorgánicas y orgánicas, pero no es carbón elemental. Y tenemos aquí unas partículas más pequeñas. Y en el aceite diésel encontramos estos haloglomerados que no son de fuerza, que no tienen gran fuerza enlazante. Para tener esto en mente, estos gases y aerosoles o partículas se sometieron a nuestras células, y la dosis de sedimentación fue de 50 miligramos por un centímetro cuadrado, y como la mitad del valor para diésel, y no lo pudimos manejar bien porque no sabíamos exacto la masa. Ahora tenemos la dosis más altas para aceite muy pesado, pequeñas partículas en alta concentración. Y después vamos a la caracterización orgánica, y no hablaré mucho de esto, es amplio. A 2GCMS, si quieren saber más, es una muy buena técnica para resolver cientos, miles de partículas. Y si quieren saber más, por favor vayan con Omar, porque hay la posibilidad. Si ustedes tienen una espectrometría de masa, pueden clasificar con facilidad cada uno de los tipos y asignarlo a una clase. Este es aceite pesado que tiene más color, produce más burbujas y tiene más partes, tiene más componentes. Pueden ver qué es específicamente. Otra cosa que hicimos es espectrometría de masa de alta resolución. Lo vimos como un número de componentes polares ahí, con ionización de electrospray y anionización en la región polar. Tenemos mucho más en este diagrama, vemos muchas más señales de aceite pesado, diferentes compuestos, más especies que solo un número. Y lo mismo se muestra aquí en la gráfica de HFO. Debido a razones de tiempo no me detengo aquí. El mensaje es que la composición orgánica del aceite pesado es mucho más complicado y tiene más enzimas orgánicas, menos hollín pero más componentes. Y también podemos hacer como la misma técnica que usamos para la medición de partículas, lo podemos usar para la medición de fase gas. Es un enfoque de fotoionización, y el agitador era para mis otros estudiantes. Y aquí lo pueden ver, el aceite diésel. Este es el espectro de masa. Solamente medimos los compuestos aromáticos en la fase de gas, y para tener otros compuestos los medimos de otro modo. Bueno, ya no es tan interesante debido a que el perfil es muy lento. Es mucho más interesante si medimos esta cosa que cambia rápidamente, pero en línea te muestra agradablemente lo que está sucediendo aquí en la fase de gas. Ahora es aquí una gráfica de
de resumen, pero si lo resumen pueden ver aquí el diferencial y pueden ver de este lado es aceite aumentado en bajas escalas de emisión y lo demás es diésel, y también podemos ver que está más diluido, todo está más concentrado en la emisión de aceite pesado, excepto el carbón elemental y el carbón negro. Solamente tiene más emisiones de hollín del diésel y más composición orgánica e inorgánica en el aceite pesado. Y para nosotros pensamos, bueno, queríamos usar el estándar de emisión de aceite pesado para algo malo, porque tenemos pH, metal, zinc, vanadio y todo lo que no queremos tener estaba en altas concentraciones en las emisiones de aceite pesado. Aquí tengo otro resumen de lo mismo y ahora vamos a ver la biología. Y es un poco difícil entender, los biólogos conocen estas gráficas, es un cambio de doblez muy sencillo, hacemos réplicas de las mediciones porque son significativas. Cuando una proteína o un transcriptome cambia en la misma dirección es muy significativo, está aquí arriba, pero si está dispersándose está por debajo. Pues no se pueden usar porque se dispersan y esto es algo que nos afecta. Todo por encima de esto tiene una regulación significativa y esto solo nos da por información para conocer la regulación sobre la especie. Pero lo que vemos como regulación, que significa que es la escala de LOX, es un factor de 2, de 4, de 8. Bueno, lo que hemos visto aquí es que para el diésel tenemos una regulación más amplia, pero hay un sistema biológico que está reaccionando más fuerte en el sistema. Pero esto no significa que sea más tóxico, sino que reacciona con más fuerza. Y hemos visto esto en todos los tres niveles, el transcriptome, proteome y metabolome. Y hemos visto que el diésel de alguna manera induce más regulación, más actividad biológica. Y también normalmente diríamos, si algo no es tóxico no va a reaccionar tanto, y si se hace tóxico reaccionará más, pero hay que ver más de cerca. Y si vemos ahora, las regulaciones son muy sencillas y por supuesto tenemos que ir a marcadores específicos. Ahora podemos ver que es un marcador de transcriptome que puede sacar algunas de aquí. Podemos ver algunos de los marcadores y podemos ver para el aceite pesado tenemos muchos marcadores de inflamación y tenemos algunas de las vías normales, tenemos mayor activación para el aceite pesado y podemos ver aquí en el resumen de los efectos en las vías biológicas. Hay otras vías que están muy por debajo en otros procesos que se ven fuertemente afectadas por el aceite diésel. Les fue interesante como resultado. Ahora trataremos de integrar los datos en una hipótesis. Es muy difícil porque tenemos diferentes tiempos, proteínas de transcriptome y de cualquier manera las diferentes vías se activan cambiando el combustible y fue muy diferente el resultado y se ha publicado. Ahora para verlo más de cerca, si tomamos el modelo de macrófagos, la célula está más vulnerable a las partículas y vemos el mismo efecto aquí en el nivel de proteínas, más regulación para los azules, lo que significa que la actividad biológica es más fuerte. Pero si vemos el LDH, vemos que también se está dando la toxicidad y ahora es mayor en el diésel. Esto muestra sus efectos tóxicos para los macrófagos marinos, que es mayor aquí. Bueno, esto prueba que estas regulaciones también se relacionan con la toxicidad por su efecto en salud. Mi mensaje, si ustedes quieren limpiar los barcos, no jueguen
con un combustible sin filtro. No es suficiente decir, ahí tenemos combustibles mejores. En realidad no sabemos qué pasó, cómo los compusieron. Ahora, con la combustión de madera, el mismo concepto, diferentes hornos se han comparado. Ahora la madera suave y la dura. Solo en Finlandia tienen una muy buena instalación para envejecimiento. Podemos ver a la gente trabajando y aquí siempre está oscuro. En el invierno finlandés es bueno, es muy lindo tener una fogata para calentarte, y ahora si lo comparas con emisiones de diésel, son muy estables. Las emisiones de madera son muy inestables porque hay que recargar el horno todo el tiempo y uno de pellets es muy bueno porque es como un horno de aceite. No hablaré mucho en detalle sobre la química. El punto importante aquí es que el quemador de madera requerirá mayores dosis. Y si vemos los químicos, tenemos las más altas concentraciones para pH para benceno, formaldehído y tóxicos, y tenemos la dosis más alta para combustión de madera en aerosoles. Parece ser mucho peor que lo que pensábamos en los otros compuestos, como emisiones de barco. Y ahora, si vemos la regulación que hemos visto como un buen marcador, esto fue para un aceite diésel. Combustión de madera es mucho más bajo en actividad comparado con el diésel, y el pellet está muy cerca. El pellet fue similar o por lo menos un poco más regulado. Esto fue extraño porque el pellet ahora estaba completamente limpio, y ahora podemos ir aquí. Podemos ver la activación. Tenemos para perlas de muy alto valor, no solo para pellet, etcétera. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué la combustión de madera es menos activa? Y hablamos de esto ya sobre los antioxidantes. Y cuando tienes combustión de madera, como ves la concentración de fenol, tenemos menos pellets, y es una escala log, y esto forza el tipo de fenoles que son antioxidantes, que son muy bajos en pellet y muy altos en combustión de madera. También podemos hacer FTI-CRMs. Podemos ver especies que contienen oxígenos, que en los mayores casos son fenoles, muy altos en esferas, en bolas, y muy bajos en pellets. Y todo el mensaje es que los aerosoles por combustión de madera son mucho menos activos comparados con la emisión de diésel. Y las emisiones de pellet, que son de muy baja concentración, son menos activos que la madera dura. Y aquí es una teoría vieja, pero parece muy razonable que estos compuestos antioxidantes en el humo de madera por lo menos tienen un efecto exacto. A largo plazo tenemos PAH, si no quiero hablar de la activación del cáncer, pero todo esto tenemos efectos a corto plazo y a largo plazo, y efectos de inflamación que tienen influencia en muchas enfermedades que pudieran ser mitigados bien por algunos de los compuestos. El compuesto que tenemos en la contaminación del aire tiene diferentes efectos. Puede ser sinergístico, antisinergísticos, pueden ser protectores. Es una mezcla, y entender la mezcla es muy difícil porque tenemos que entender las fuentes y después la mezcla y cómo el efecto de estos químicos se da. Para mí es algo muy bueno porque yo puedo trabajar en este tema y dedicar a ello mi vida. Brevemente, lo mismo para emisiones de vehículos. Me voy a acelerar aquí, discúlpeme la traductora en este caso. El mismo concepto, usamos una máquina de gasolina con etanol, y
De nuevo aquí podemos ver ese interés. Tenemos el ciclo de alta velocidad. Este es una carretera, un motor para carretera. Este es el ciclo normal de manejar en Europa, y cuando tienes alta velocidad tu máquina se ve así, se pone roja. Cuando estás a 180 kilómetros por hora en la carretera tienes una máquina ardiente. Eso para que recuerden cuando manejen en Alemania. Y bueno, brevemente en esta gráfica nos vamos a concentrar y podemos ver que aquí tenemos el etán, que nos da 10% de etanol. Aquí tenemos el número de partícula, y OCS es mucho más alto para etanol. Las partículas se reducen mucho en los carros que usan etanol. Y ahora, si vemos la regulación, pero la regulación está manejando el ciclo. No es aerosol normal de gasolina y alta velocidad. Podemos ver más regulaciones, más emisiones, y finalmente, si calculas los kilómetros, será mucho más fácil ir más rápido, porque en un ciclo normal estás de pie y en la mayor parte del tiempo estás parado, y si lo calculas como un constante lo verás, pero si haces la misma distancia a 80 sería mucho mejor manejar a la misma velocidad. Pero cuando vemos la gasolina aquí comparada con etanol, vemos mayor regulación con el etanol, solo de autopartes, y aquí la cuestión es la fase de gas. Tenemos más aldehídos en la fase de gas, y el problema con carros de gasolina es que tenemos más aldehídos en los carros de etanol. El catalizador no lo está catalizando y tienes un pico, y en este caso esto causa mayor toxicidad adicional. Con esto me gustaría cerrar. ¿Qué nos traerá el futuro? El envejecimiento de aerosol es lo que llevamos un año haciendo, ver cuál es el efecto de envejecimiento. Y es lo que OMA hizo en California y lo que quisiéramos implementar aquí en México. Y por supuesto el aire del ambiente. Y de ahí creo que primero quisiéramos hablar de China y de México, porque tenemos esta alta concentración, una situación especial aquí. Más adelante quisiera llevarlo a la Unión Europea también. Y por supuesto tenemos que verificar los experimentos de Omics para brevemente poderlo reducir. Y aquí podemos ver el fluido bronquialveolar, que 3 veces 4 horas de exposición, y podemos ver que de hecho podemos diferenciarlo y podemos ver que las células son diferentes. Y si ven ahora la transcripción, podemos ver que el ADN está dañado y hubo que repararlo, y esto fue inducido por el combustible de la máquina de diésel. Y ahora esto queremos transferirlo del modelo del humano y después a uno de ratones para hacer un puenteo, porque no hay manera de hacer experimentos con humanos, al menos no entre nosotros. Y aquí podemos ver que también en las células VALV tenemos la viabilidad o los daños por emisiones de diésel. Entonces esto realmente está induciendo defectos de ADN y la viabilidad reducida. Con esto me gustaría resumir la segunda parte. Hemos construido ahora los sistemas. Todavía no está perfecto, pero estamos trabajando en ello. Y podemos ver las propiedades del aerosol y las respuestas biológicas a las células. Los animales solamente a veces, si escriben una propuesta de un año, tratamos de obtener este vínculo entre los animales y las actividades celulares. Es interesante que tenemos
muchas charlas diferentes y respuestas de diferentes fuentes para cambiar el combustible. Podríamos cambiar todo el panorama, y esto finalmente querría decir que no lo hemos estudiado lo suficiente. Te predijimos el PM, es el promedio de todo que llega hasta algo, pero para tener las medidas correctas y resolver el problema hay que entender cuál es la razón verdadera, y esto es algo que tengamos que cubrir en el futuro. Y tenemos efectos muy diferentes de diferentes fuentes y también diferentes combustibles y conducciones. Hemos hecho exposición con animales y ahora vamos a modelos de enfermedades, porque la gente que realmente se ve influenciada es los enfermos. Si tienes EPOC, asma y después contaminación del aire, si tienes 25 años y siempre vas al gimnasio, no tendrás graves problemas. Así que hay que ver modelos para enfermedades reales. Y para resumir estos experimentos, las emisiones de barcos y de combustión de madera y de diésel no está ayudando. Esto no es buena idea, ¿no? Es mejor, si ustedes quieren usar combustión de madera, muy bien, pero usen precipitación de partículas. Por supuesto, tenemos que considerar pH para evitar la toxicidad y las emisiones de vehículos. Tenemos contribuciones de la fase de gas, y si vamos a biocombustible hay que tener mucho cuidado. Quizá no mejoremos con el biocombustible. Con esta fotografía de las campañas de medición en diferentes lugares, en Rostock, en Kuopio, en Finlandia, diferentes equipos aquí, por supuesto. Estos son mis ex estudiantes que están construyendo este tipo de instrumento para medición de pH, fase de gas en línea, y tenemos muchos proyectos con los estudiantes. Y la universidad es una manera muy eficiente para obtener fondos y hacer investigación. Y aquí tenemos este grupo que es casi tan alto como el de aquí. Y aquí tenemos una estación de investigación, y porque Helmholtz es uno de los operadores, podemos ir ahí. Tenemos salas de conferencias y es de 2.700 metros. Pero cuando yo aterricé aquí, tuve la misma sensación de cuando llegué aquí. Yo corrí las escaleras y perdí el aliento. ¿Qué me pasa? Pero bueno, aquí el aire está muy limpio. En esta estación de investigación están tomando muchas mediciones para aire limpio en Europa, para ver el control. Y ahora no me pasé mucho del tiempo y agradezco mucho a ustedes, mi público. Muy linda presentación, le agradecemos mucho. Now we have time for questions. Y también pueden plantear sus preguntas en inglés si así deciden. Muchas gracias por su presentación. Pregunta rápida. ¿El etanol que probó, qué tipo de etanol era? ¿De azúcar o de qué tipo? Bueno, de verdad no lo sé. Solo sé que era como un combustible. Y 85 con 50% de gasolina y 50% de etanol. Era combustible de etanol al 50%, pero no sabe usted de qué tipo. Porque ahí pudiera haber diferencias y sería interesante, porque en México, si usamos etanol alguna vez, será porque lo traeremos de Estados Unidos, de etanol de maíz o de azúcar. Del de Brasil es diferente, por supuesto. Yo creo que probablemente no venga del azúcar en Alemania.
de un fabricante europeo. Rodolfo. Le agradezco por su charla. Tengo una pregunta sobre el consumo de combustibles en barcos. ¿Hay recomendación de usar aceites pesados cuando el barco viaja sobre el océano? ¿Y qué pasa con el barco que llega a puerto? ¿Se recomienda usar un combustible más limpio? Técnicamente pudiera ser difícil y por favor dígame qué experiencia han tenido en Europa. Eso sí le puedo decir. Hay una organización marítima internacional y ellos trataron de negociar cómo hacer una limpieza, se podrá imaginar. Es todo el mundo alrededor de la mesa y fue muy difícil. Pero tienen zonas de emisión de azufre y en estas regiones se tiene un límite de concentración de azufre en el combustible y lo ideal es que el aceite pesado siempre es alto en azufre. Si tenemos combustible refinado será más bajo en azufre. Es lo que están haciendo ahora. Si vienes a Europa en el canal o en el mar Báltico no se te permite ya usar aceite pesado. Los barcos tienen 2 tanques y pueden cambiar de combustibles o solamente tienen aceite pesado y necesitan un limpiador que limpie el azufre. Y esto es un problema porque no puedes escapar de la emisión de partículas. El azufre se lava y se almacena. Y esto es más problema, pero por ahora la gente en Europa tiene la meta internacionalmente también en ciertas áreas prístinas y en áreas habitadas se tiene que reducir el contenido de azufre. Y aquí estamos luchando para decir, no, queremos un límite en la emisión de partículas porque quitar el SO2 no es un grave problema para la salud. El problema es la partícula. Tenemos toda la cochinada en el aceite pesado. Y es mayor la actividad. Esto pudiera ser la fase de la partícula que sean más sólidas, que tengan más carbón o elemental, o puede especular. Yo creo que hay que tener cuidado para diferenciar las diferentes fuentes, pero si compara las 2 fuentes en la emisión de diésel, parece que es un experimento, que hay hollín duro. El hollín en sí es un problema. Las partículas se desintegran y hemos visto la partícula de hollín en las células. Y también la cantidad de compuestos pudiera ser más baja, potencialmente se transporta con mayor eficiencia, pero no es el hollín en sí. Tenemos más hollín más en la combustión por madera y hay más hollín, pero tenemos un efecto más bajo y por una parte tenemos la actividad antioxidante de los fenoles y por otra la estructura del hollín es muy diferente si tenemos una máquina de explosión o si tenemos una formación de hollín menor como en la combustión de madera. Medimos el hollín como carbón negro ópticamente o carbón elemental, pero la estructura química del hollín es muy diferente y les he mostrado que se quitan las partículas en las células.
Este mecanismo nos presenta esto y de pronto las especies carbonáceas o partículas terminan directamente en la célula y yo creo que no entendemos muy bien cómo es la estructura del hollín, pero sí, es hollín recién formado de una máquina de explosión que tiene lugares de reacción. Esto pudiera ser la razón. Muchas gracias, muchas gracias. Me da curiosidad, ¿ha comparado la respuesta a corto y largo plazo por la exposición de las células? No, no lo hemos hecho. Y es exactamente lo que quisiéramos hacer en el desarrollo de ahora. Es un experimento de respuesta a corto plazo y lo veremos con los químicos que tengamos y su información y así podremos entender los efectos a largo plazo porque la activación del gen, activación del ADN está muy bien establecido para exposición a largo plazo. Las células tienen que estar estables para una exposición más larga. Este sistema lo hicimos con VitroCell, es el tercer sistema, lo desarrollamos con ellos y ahora tenemos exposiciones de 24 horas, pero siguen sin ser estables. Nos gustaría tener una estabilidad de 40 horas y después esperemos poder ir a concentraciones de ambiente en México y en China, no en Alemania. Porque hablamos de todo esto. La gente de biología en México también cuando hacemos exposición a largo plazo tienes otros problemas como actividades biológicas y cosas así. Por ahora nos gustaría hacer un sistema de tal manera que incluso la exposición a aire limpio tenga efectos mínimos sobre la célula, porque la exposición causa efectos y quisiéramos realmente tener un efecto bajo, como en una incubadora, y si lo mantenemos, creo que estemos listos para hacer experimentos aquí en México con este sistema. Me gustaría saber su opinión sobre las estrategias de mitigación de contaminantes de aire en la Unión Europea en términos como un empuje al diésel y los renovables que usan pellets de madera en el contexto de los impactos a la salud de las emisiones de estas fuentes y lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Y qué es lo que se está considerando? Buena pregunta. Y el diésel es algo muy malo en la industria. Creo que todos estamos conscientes del escándalo del diésel. Las compañías que realmente están ganando miles de millones de dólares y tienen dinero para todo, ahora tratan de ahorrar 300 euros por un tanque. Para mí esto es increíble, no lo puedo creer, y esto nos muestra, por otra parte, que no es la manera. Con frecuencia a los políticos les gusta hacer un paquete industrial. Y las industrias hacen una cosita buena para el medio ambiente y se muestra. Normalmente yo me enorgullezco de la industria alemana, muchas están así. Pero incluso estas compañías nos tratan de esa manera y podemos decir, sin presión y resistencia de la parte externa, nada pasará. Creo que hay un filtro de partículas para diésel y muchas de estas partículas se han disuelto, pero algunas son indisolubles y no se ha hecho debido a razones de nada más de dinero. Es una vergüenza. Entonces pienso que sí podemos tener un futuro limpio, pero por supuesto que tendremos que pagarlo. El cliente o la empresa tendrá que reducir sus ganancias y las empresas alemanas decidieron hacer trampa. Entonces, en principio se puede hacer
Y me gusta el diésel porque esto establece la eficiencia total. Y si usted pone una difracción de diésel para una refinería, use diésel y haga una buena limpieza después, entonces ahí habrá menos actividad del clima porque la máquina es más eficiente y el ciclo del auto pudiera ser más alto, pudiéramos tener menor producción de autos. Porque hay gente que quiere cambiar de carro cada 3 años. Y yo creo que el diésel no es malo en sí, pero realmente hay que invertir para hacerlo limpio. Y esto se ha hecho terriblemente mal. Por otra parte, ahora la gente está empujando a tener un carro ecológico y yo creo que es una muy buena solución, quizá como aquí, la Ciudad de México. Si tienen carros electrónicos aquí no tendrán emisiones, pero habrá que ver cómo los cargamos. Y si hacen carbón sucio, pudiera ser que si tenemos energía solar puede ser una gran reducción. Pero en general creo que el escándalo del diésel solo ha mostrado quiénes son. Hay que ver los efectos de la biomasa, por ejemplo, es muy bueno, pero hay que ponerle filtros. No habrá emisión después de los filtros, creo que este es el mensaje. En su opinión, ¿es posible estudiar la distribución de tamaño y composición química al mismo tiempo para entender mejor los efectos sobre la salud? No estoy 100% seguro de entender, pero cuando hacemos las mediciones siempre vemos la distribución del tamaño, vemos la composición química y, por ejemplo, el espectrómetro es lo que nos pide medir, pero yo creo que nuestro sueño para dentro de 10 años, tener parámetros establecidos, quizá químicos, quizá algún ensayo basado en la célula, propiedades físicas, tamaño, número, etcétera. Tener un grupo de datos que nos describa mejor los efectos sobre la salud. Pero por nuestros resultados podrá ver que estamos muy lejos, porque todavía no entendemos bien. De hecho, para nosotros cada experimento es una sorpresa. So we finish the session. Thank you. Gracias por haberme tenido aquí. Estuvo lindo. Gracias a todos.